tecnologías nos atraviesan. ¿Cómo incorporarlas? Bueno, eso es lo que hoy vamos a comenzar a trabajar conjuntamente con todos los docentes y las distintas personas que se han sumado a esta jornada. Empezar a reflexionar cómo nos están atravesando y reflexionar desde un modelo y mediación pedagógica, más que pensar que nos programen ella, tratar de nosotros empezar a programarlas. ¿Por qué es necesario repensar la educación en el contexto de las tecnologías? Y hay muchas razones, cada vez más yo diría que hay más razones. Una de las razones es bastante obvia y tiene que ver con que la universidad, el sentido de la universidad es la formación y la educación de los jóvenes. Son esos jóvenes los que en realidad se apropian primero de todo un mercado tecnológico que, más allá del sentido crítico desde el que nosotros abordemos la problemática, ellos ya se han apropiado de eso. Todas sus narrativas, sus relatos, sus formas de vinculación tienen que ver con esa tecnología. Entonces la universidad no puede estar al margen de esa realidad, se la tiene que apropiar, la tiene que criticar si quiere, la tiene que analizar, pero también tiene que saber que eso es un recurso para poder utilizarlo en la mejora de sus procesos de enseñanza y aprendizaje. Usted señalaba durante su discurso que los jóvenes que llegan a la universidad lo hacen insertos en una cultura de la simultaneidad. ¿La educación universitaria atiende esta realidad? La educación universitaria está comenzando a pensarlo, estamos trabajando, pero paradójicamente la acción, uno logra ver que en las aulas, por ejemplo, seguimos la disposición tradicional. Entonces, bueno, hoy es empezar a tratar de acercarnos a eso, a lo que los jóvenes traen, no tenerle miedo, porque hay mucho miedo. Y bueno, y este miedo también tiene que ver que nos hace repensar nuestras propias prácticas, repensar un nuevo docente, un nuevo estudiante, un nuevo investigador, ¿sí? Mediado por las tecnologías. ¿De qué manera la tecnología educativa ha modificado el contexto áulico universitario? Lo ha modificado en muchos sentidos, lo ha modificado por ejemplo, en las maneras en que se piensa la didáctica, en las maneras en que se piensa el desarrollo de la currícula y también, y sobre todas las cosas, en la manera en que se vinculan los alumnos con los objetos de estudio. Para darte un ejemplo, por ejemplo, en las facultades de odontología, en las universidades públicas que son masivas, la experiencia vicaria de la extracción de una muela a partir de una pantalla gigante con una cámara puesta en la boca del paciente muchas veces resuelve la problemática de la visión y de la participación del alumno en una realidad concreta. Bueno, el aporte de las TICs al proceso de enseñanza-aprendizaje es fundamental y desde todos los aspectos. Se comenzó utilizando las TICs desde el año 90 aproximadamente en las aulas y bueno, tenemos asignaturas como tecnología de la educación en el profesorado y licenciatura de inglés en la que aplicamos el uso del, ya más allá del uso del vídeo, las redes sociales, los foros de discusión, aplicaciones de lo más modernas. Y todo eso es relacionado con la enseñanza. Bueno, son muy variados y de diferente tipo. En primer lugar, una cuestión que me gustaría remarcar, que lo dijo el secretario académico en la inauguración de estas jornadas, es que la tecnología nos está rodeando hoy mismo y va avanzando. Nos guste o no, nos interese o no, estamos sumergidos en eso. Tenemos que empezar a pensar que a la universidad van a llegar el próximo año los chicos del programa Conectar Igualdad, que ya salen de la escuela pública con sus netbooks, y van a venir acá y van a querer reproducir algunas prácticas que han aprendido en la institución secundaria. Entonces, un poco la idea de estas jornadas es comenzar a pensar entre todos y ver lo que cada uno está haciendo desde el espacio de su aula, desde las investigaciones, por el lado más teórico, desde la práctica docente, qué es lo que tenemos, qué estamos haciendo, poder revisar críticamente también eso y proponer mejoras y saber que todo esto que se nos viene, poder llegar a elaborarlo y a traducirlo en una propuesta para clases que resulte a los chicos adecuada para el aprendizaje.
En cuanto a la investigación, también han sido un aporte muy importante, sobre todo por cosas a las que se refirió el secretario académico, como que este uso de las tecnologías cambia el modo de pensar. Al respecto, yo he estado en investigaciones desde hace más de 10 años en los que todo el equipo hemos trabajado sobre eso, sobre los procesos cognitivos, socioafectivos del alumno o del lector cuando se acerca o cuando utiliza estas nuevas tecnologías, porque a mi criterio y al de muchos autores importantes, cambia el modo de pensar, cambia el modo de leer. Uno de esos aspectos es lo que yo investigué en mi tesis, así que estoy bastante convencida al respecto. Creo que en esta universidad ha sido una de las universidades líderes en la aplicación y en el uso de las tecnologías, tanto en la enseñanza como en la investigación. Y creo que ahora justamente se posiciona como uno de los puntos centrales para el resto de las universidades, así que creo que es muy importante, desde ya que la plataforma CIAT ha sido un apoyo incondicional para todo este tipo de experiencias que hemos hecho con los alumnos. Bueno, en nuestro caso, hace ya unos 20 años, quizás más, que venimos trabajando en educación a distancia, primero haciendo módulos impresos. Empezamos con el curso de ingreso a la Facultad de Ingeniería, el curso de Física, y bueno, tuvimos varias experiencias con módulos a distancia que luego se fueron transformando en un hipertexto que trabajamos en internet con los chicos, que fue muy interesante, les gustaba mucho a los ingresantes. E introdujimos como novedad que hacíamos un curso preuniversitario, o sea, les dábamos un curso en el último semestre de la escuela media, que bueno, eso sigue existiendo, pero bueno, pasó del módulo impreso a un hipertexto en internet y actualmente a través del aula virtual CIAT que tiene la universidad, ¿no? Por último, profesor, ¿cuál es el rol que cumple hoy la educación a distancia? Está cumpliendo varios roles y hay que separar algunas cuestiones para poder verlo con claridad, porque también es cierto que muchas empresas y muchas líneas de mercado se están aprovechando de la metodología de la educación a distancia para hacer sus negocios. Eso hay que decirlo, que no siempre la educación a distancia es educación de calidad, pero muchas veces sí es de calidad, muchas veces sí profundiza sobre algunos aspectos de la educación, y yo creo que es misión de la educación pública mirar esas buenas experiencias, profundizar en ellas y ponerse a trabajar para poder utilizar las ventajas que tiene la educación a distancia por una educación mucho más democrática. Nosotros por el poco tiempo que hemos conformado la comisión fue muy sobre estos meses organizar las jornadas y por ejemplo se presentaron 50 trabajos y sabemos que hay muchos más, pero hay mucho interés en poder comunicar y en poder hablar de las tecnologías.